todas las noches me atormentaba la misma visión. A los 12 años, mi querida Caroline venía corriendo hacia mí en medio de las furiosas llamas, con la cara embadurnada de lágrimas mientras suplicaba: «Papá, ¿dónde estabas?». Yo me quedaba allí, paralizado por una tristeza insaciable e incapaz de consolarla. A medida que se acercaba, las llamas se hacían más intensas, pero a ella no le afectaban. Sabía que la rutina se repetiría en cuanto cayera la noche. Cada vez me despertaría al borde de la fatalidad, con el corazón palpitante y la transpiración saturada, y permanecería en estado de preocupación hasta el amanecer. Cada noche me servía más y más alcohol con la esperanza de dormir unas horas antes de que la pesadilla empezara de nuevo. Quiero que sepas que no solo me desahogo, asumo toda la responsabilidad de mis actos. Esta tortura es exactamente lo que merezco. Me llamo Cal Murphy. ¿Cuántas veces he deseado que fuera mi amada chica la que ardiera en llamas en vez de yo? La pregunta ¿dónde está? Caroline salió de mi garganta mientras me ahogaba y sollozaba. En respuesta, la vecina dijo: «Todavía no la han encontrado». La reacción de Emily fue cortante y punzante, como si te importara, imbécil. Aunque sabía que sería inútil intentar consolar a mi desconsolada esposa, observé en silencio mientras los bomberos la buscaban entre los escombros. Como padre, no se puede imaginar nada más desgarrador que ver a un bombero sacar el cuerpo quemado de tu hijo de una casa destruida. Con la posible excepción del sufrimiento psicológico asociado a imaginar los últimos momentos de tu hijo, envuelto en humo y calor, sabiendo que la ayuda no llegaría, suplicando por sus padres. Por alguna razón, esa imagen mental me resultaba realmente angustiosa y tenía la sensación de que Emily sentía lo mismo. Emily se desmayó cuando el bombero se acercó con el cuerpo sin vida de Caroline. La gravedad de sus quemaduras era evidente. Me arrodillé, sollocé y vomité. Llevaron a Caroline al depósito de cadáveres y a Emily al hospital. Me negué a recibir atención médica. Tenía demasiado miedo de ir a ver a ninguna de las dos. Ver el cuerpo sin vida de Caroline me destrozaría aún más y temía que mi presencia empeorara el sufrimiento de Emily. Me sentía tan entumecida que ni siquiera podía mirar a los ojos a las personas que sabían que había abandonado a mi hija. Mientras esperaba a que Emily encontrara consuelo en casa de su madre, me registré en un motel y bebí hasta morir. Fui a ver la visita de mi hija, pero me llevaron a un lugar separado de Emily y su familia. Ni siquiera los miembros de mi propia familia se atrevieron a sentarse a mi lado en la zona designada. Las agudas miradas que intercambiaban todos los presentes en la sala eran como jabalinas. Durante su discurso, pensé que el predicador iba a condenarme al infierno. Todos los que hablaron de Caroline se sintieron embargados por la emoción y no pudieron continuar. Como dudo seriamente que yo hubiera podido reunir las palabras, la prohibición de hablar me pareció perfectamente aceptable. En medio de los ritos funerarios, una inquietante tentación de saltar a la tumba antes de que la tierra se asentara sobre el ataúd cruzó brevemente mis pensamientos. Emily y algunos otros buscaron consuelo en el Fellowship Hall de nuestra iglesia, pero yo regresé al motel y bebí hasta morir. Llamé por teléfono a mi abogado después de llegar a un acuerdo con mi jefe en el funeral y le di autoridad para llevar a cabo los trámites de mi divorcio mediante un poder notarial. Le dije que le diera a Emily todo lo que quisiera y le prometí que le enviaría todo el dinero que pudiera desear cada mes. Esperé en el motel hasta que mi supervisor organizó un traslado a otra ciudad, asegurándome de que mis nuevos compañeros de trabajo no supieran que me había desarraigado. Al principio pareció ser eficaz. Sin embargo, enseguida me di cuenta de la mirada. Me rechazaron cuando se enteraron. Era justo, no podía echárselo en cara. Emily solicitó el divorcio, reclamando todas mis posesiones e incluso mi dignidad, según me informó mi abogado. Emily ya estaba destrozada cuando se supo lo de mi romance con Bethany. Solo puedo imaginar lo insoportablemente doloroso que fue para ti. Emily exigió que renunciara a mis bienes, y lo hice en la medida en que el tribunal lo permitió. Alegó que necesitaba una orden de alejamiento permanente por mi seguridad, no por la suya, y la consiguió. Además, Emily hizo una petición demasiado compleja que el tribunal no pudo mantener, impidiéndome presentar mis respetos en la tumba de Caroline. «Vete al infierno», Emily dijo al irse, y mi abogado transmitió esos comentarios. Mi monólogo interior que le repetía era: «Ya estoy allí». Muchos me han preguntado si pensé en poner fin a mi vida durante ese tiempo. No solo eso, sino todos los miserables días desde entonces, es mi respuesta inquebrantable. ¿Por qué razón no lo hice? Curiosamente, por el bien de Emily. Ella ni siquiera me deseaba lo mejor.
Sin embargo, mi suicidio le impediría recibir cualquier reembolso de mi seguro de vida. Además, mi pretendida pensión alimenticia de por vida nunca llegaría a buen puerto. Estaba indecisa, luchando a brazo partido por salir de la cama y enfrentarme al mundo, aunque sabía que debía hacerlo. Pepsi Light, tortilla chips y sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada eran los pilares de la dieta de mi nueva ciudad. En un barrio de mala muerte, vivía en un apartamento destartalado y barato. Nunca denuncié un atraco, pero se convirtieron en algo habitual. Lo máximo que me sacaban eran $12. No le veía sentido a usar tarjetas de crédito y el dinero carecía de significado para mí. Teníamos muy pocos servicios públicos, ni televisión ni internet. La única persona que conocía el número asociado a mi económico trackphone era mi abogado. A Emily le dediqué hasta el último céntimo. A veces mi abogado me avisaba de que había gente intentando ponerse en contacto conmigo, y a menudo decían que estaban preocupados por mí. Odiaba a la gente que sabía la respuesta a cada pregunta que me hacían, ya que era tan obvia. No, las cosas no están bien, y nunca lo estarán, por mi negligencia, era la cruel realidad. Mis padres, que querían mucho a Caroline, eran los únicos a los que no podía responder. Por mucho que quisiera llamarlos, no reunía el valor necesario. Me dieron el espacio que necesitaba para recuperarme, asegurándome su amor y su apoyo a pesar de que yo sentía que no tendría tiempo suficiente para recuperarme en toda una vida. Me revolqué en la miseria durante mucho tiempo hasta que mi abogado por fin me dio la noticia. Emily se había vuelto a casar y quería que dejara de enviarle dinero. Pero yo me mantuve firme en mis pagos. Emily rechaza firmemente cualquier relación contigo, me contestó sin rodeos. Lo que ella llama tu dinero de sangre es inaceptable para ella. Al contrario, te sugiere encarecidamente que hagas penitencia con él. Fue menos caritativa en su primera propuesta. ¿Implica penitencia? Mis pensamientos habían vagado sin rumbo hacia el dolor y la condenación, pero la contrición. ¿Cómo se siente uno al ser responsable de la muerte de su hijo? El discernimiento se me escapaba. Pedí consejo a mi camarera favorita, que también era psicóloga licenciada, ya que era la terapeuta más cualificada que conocía. Para obtener ayuda, le expliqué lo que había hecho y lo mucho que necesitaba arrepentirme. ¿Sabes si habrías podido salvarla de haber estado allí?, me preguntó. Creo que lo habría intentado, sí. Teniendo en cuenta la incertidumbre de si podrías haberla salvado, ¿hay alguna forma de que hubiera escapado de forma independiente, sin ayuda? Arriba, estaba atrapada. Había un tramo de escaleras justo fuera de su ventana que podría haber utilizado para escapar. Las ventanas de su casa no me son familiares. Podría haber sido difícil abrirlas si son similares a las mías. ¿Podría haber escapado su hija abriendo la ventana lo suficiente? No lo sé. Lo dudo mucho. Aunque no puedas deshacer lo que le ocurrió a tu hija, tal vez resolver ese problema podría evitar que les ocurran tragedias similares a futuros niños. Podría ser una forma de encontrar la redención. En ese mismo momento, me di cuenta, había perdido todo ese tiempo lamentando mi propia pérdida, pensando que eso haría que Caroline me entendiera y me perdonara. No había pensado en hacer de su muerte un catalizador para evitar más tragedias como esta. Su destino podría haber sido diferente si hubiera conocido una salida alternativa. Muchos otros niños deben de haber estado en una situación similar, pensé. Me dieron ganas de averiguar cómo evitarlo en el futuro. Pasó el tiempo y me informé sobre las mejores escaleras plegables del mercado, cómo instalarlas e incluso me inventé un manual de uso. Me topé con una empresa que instala ventanas a precios razonables, fáciles de usar y seguras. Con un objetivo concreto en mente, me puse en contacto con el cuerpo de bomberos voluntarios del barrio. Querían un examen físico, y lo pasé fatal a la primera. Con 6 meses resueltos de formación, trabajo en red y estudio en mi haber, había alcanzado mis objetivos de preparación física. Mi propuesta de combinar mis nociones con el plan de prevención de incendios del cuerpo llegó después de que hubiera superado la prueba física y me hubiera incorporado al parque de bomberos. Mientras íbamos de puerta en puerta, realizábamos inspecciones gratuitas de incendios, detectábamos cualquier peligro y distribuíamos detectores de humo. Hicimos hincapié en el uso de escaleras plegables como parte de los planes de evacuación para las personas que viven en pisos superiores de casas de 2 plantas, un componente en el que muchos no habían pensado antes. Los agentes inmobiliarios de la zona recomendaban encarecidamente nuestras inspecciones a los nuevos propietarios. El boca a boca hizo el resto.
Yo ayudé con la instalación y algunos otros colaboradores aportaron las escaleras y los bomberos se encargaron de supervisar los simulacros de evacuación. Pero no había muchas ventanas baratas que pudieran usar los niños. La demanda superó los fondos, aunque algunas familias colaboraron, a pesar de las conversaciones con una nueva empresa. Llegaron donativos y voluntarios de la comunidad. El cónyuge contador público de un bombero contribuyó decisivamente a crear Caroline's Ladders of Hope, una fundación desgravable. Al leer el anuncio, se me heló la sangre, y mi equipo y yo rogamos a la gente que difundiera la organización benéfica por Internet. A lo largo de varios años, pudimos ampliar el programa con los recursos que teníamos, pero la espera de las escaleras se hizo insoportablemente larga. Temía que un niño muriera en su casa mientras esperaba ayuda. No tenía ni idea de que había sido nominado al título de Bombero Voluntario Nacional del Año por el Cuerpo de Bomberos de mi localidad. Como resultado de mi victoria, pude conseguir una entrevista en Fox and Friends, donde pedí disculpas por mi participación en la narración de Caroline y ofrecí el programa como forma de penitencia. Las donaciones superaron el $1.000.000 y el tráfico del sitio web se disparó a más de 100.000 clics, todo gracias a la publicidad nacional. Aunque las donaciones eran bienvenidas pero no obligatorias, los cuerpos de bomberos de todo el país querían seguir nuestro ejemplo e instituir instalaciones gratuitas de ventanas y escaleras, además de los ejercicios de evacuación obligatorios. Nos alegramos mucho cuando nos enteramos de que una de las escaleras de Caroline había salvado la vida de un niño de 9 años a los 6 meses de nuestra instalación inicial. La publicidad atrajo más atención y donaciones. Emily, en un tono inesperadamente personal, nos envió nuestra primera queja 7 meses después. En un correo electrónico, Emily expresó su disgusto por el programa vinculado al nombre de nuestra hija. Mi querido imbécil, tus atroces actos nunca dejan de sorprenderme. Utilizar el nombre de nuestra hija en una iniciativa falsa para conseguir publicidad y beneficiarte a ti mismo es lo peor que puedes hacerle a su memoria. Tu fingimiento de dolor por su fallecimiento se nota claramente. Le he dicho a mi abogado que presente una demanda contra usted porque está utilizando el nombre de nuestra hija sin nuestro permiso. Caroline's Ladders for Hope será investigada por la Comisión Federal de Comercio. Varios medios de comunicación descubrirán la realidad sobre tu grupo y sobre ti muy pronto. Ya quería enviarte al infierno antes de que calumniaras el nombre de nuestra hija. Ahora deseo que rotes en el infierno. Una respuesta de mi abogado fue: para la recién casada señora Granger, la persona que representa a mi cliente ha leído su correo electrónico y no está de acuerdo con sus suposiciones. El nombre de su hija no es exclusivamente suyo, tampoco el de su padre. Se presentarán demandas por injurias y calumnias en respuesta a las afirmaciones de que alguien se está lucrando con su reputación. El uso de todas las contribuciones a la Fundación para Materiales ha sido verificado por auditorías realizadas por una empresa independiente. Todos los que trabajaron allí, incluso su exmarido, dieron su tiempo gratuitamente. Somos plenamente conscientes de la posibilidad de enfrentarnos a consecuencias legales. De la lectura de la sentencia del juez de divorcio se desprende claramente que usted ha quebrantado la orden de alejamiento que solicitó. Ambas partes debían evitar el contacto. Se le emitirá una orden de cese y desistimiento ya que su infracción es perseguible. Perseguiremos una sentencia financiera sustancial si hay pruebas de que sus acciones han causado daños a las finanzas de la Fundación como resultado de la publicidad negativa. Piense que hacer pública su demanda podría hacerle parecer malicioso y mezquino. Milton Granger, el marido de Emily, envió una carta impactante después de que ella y su abogado hubieran dejado de comunicarse. Señor Murphy, le escribo sobre: mi futura ex esposa lo atacó a usted y a su empresa, y por eso lo lamento profundamente. A pesar de su ira hacia usted y su dolor por la muerte de Caroline, me casé con Emily con la esperanza de descubrir una dama cariñosa y atenta. Su dolor fue sentido por muchos, incluyéndome a mí. Pero ella no mejoró, de hecho, empeoró. Llegué a la conclusión de que se casó conmigo para beneficiarse económicamente, con la intención de cortar la única fuente de ingresos entre los dos. Su resentimiento nunca desapareció, a pesar de mis esfuerzos. Me divorcié por la fuerte reacción de Emily a las escaleras de Caroline. Tenía la intención de escribir un editorial que se distribuiría a las fuentes de noticias de todo el país. Pidió a las plataformas en línea que retiraran el sitio web y cualquier referencia favorable al mismo de sus plataformas.
Una entrevista con ABC en la que le atacó, acusándole de negocios financieros cuestionables y de la falta de pruebas de que Caroline Slatters ayudara a algún niño fue su mejor momento, como ella dijo. Nombra un niño salvado por Caroline Slatters, dijo como regalo de despedida. ¿Seguro que no puede? ABC me ha informado de un próximo seguimiento que verificará las afirmaciones hechas en reacción al primer programa. Debido al gran número de respuestas, se planteó esta pregunta. Este cheque de $100,000 para Caroline Slatters se inserta para enfatizar mi posición. Deseo sinceramente que Amelie reciba la ayuda que necesita. Recen por nosotros. La vida de Milton Granger. Un cambio catastrófico. Trágicamente, Amelie aún no era objeto de acciones legales cuando ocurrió el incidente. Mientras volvía de hacer la compra, Cal recibió una llamada informándole de que una casa cercana estaba ardiendo. Esta casa estaba situada cerca del lugar donde Cal había colocado personalmente una escalera. No se molestó en ponerse el equipo de bombero. Fue el primero en llegar, por lo que no perdió tiempo en entrar en el edificio en llamas. Aunque la parte superior de los escalones permanecía libre, los inferiores estaban envueltos en llamas. Subiendo los escalones a toda prisa, Cal saltó y sprintó hasta aterrizar en el quinto escalón. Lo supe en cuanto Laura entró por la puerta, bastó una rápida mirada. Era consciente de que mi mujer se había extraviado. Sensación asentada, tan definitiva como la intuición, espoleada en parte por el temperamento nervioso que mostraba aquella tarde, a pesar de su explicación de que había trabajado hasta tarde. Los evidentes síntomas de preocupación de Laura eran obvios para cualquier persona experta en interpretar expresiones faciales, no podía ocultar su malestar. Definitivamente, no se le daba bien el póker. Manteniendo la calma, enterré cualquier sospecha que pudiera tener sobre la posible infidelidad de mi compañera de 5 años de matrimonio. Para llegar al fondo de las cosas, contraté a un investigador privado. Laura y yo nos conocimos en nuestro último año de universidad, ambos teníamos 27 años. Nos casamos tras 2 años de romance basado en lo que yo creía que eran creencias comunes, especialmente un fuerte deseo de permanecer fieles el uno al otro. Antes de casarnos, yo había dejado muy claro que el adulterio no era una opción. Darme cuenta de lo estúpidamente que había pensado que nuestra vida era perfecta hasta ese momento me dolió. Mi profesión nunca tendrá prioridad sobre mi matrimonio. Todo lo contrario. He colmado a Laura de sorpresas, flores y citas caras como expresión de mi amor. Tengo un fuerte deseo de intimar físicamente con ella y me mantengo en forma haciendo ejercicio con frecuencia. Nuestra intimidad física era constante. Puede que tenga defectos, pero nunca he ignorado a mi mujer. Laura no alcanzaba el estándar de belleza impresionante, pero tenía una figura encantadora y bien proporcionada. Aunque sus pechos no eran especialmente grandes ni pequeños, guardaban proporción con el resto de su cuerpo. Trabajaba como pasante en un prestigioso bufete de abogados y solía irse a casa después de una larga jornada, aunque a veces hacía horas extras en casos importantes. Yo me aseguraba de que pudiéramos vivir cómodamente gracias a mi éxito en el sector tecnológico. Laura nació en la opulencia, su padre poseía un gran rancho en Texas que tenía reservas de petróleo. Insistiendo en un acuerdo prenupcial, protegió sus bienes antes del matrimonio y cualquier herencia de cualquier acuerdo futuro relacionado con el divorcio. Mi motivación para casarme con ella no era financiera, por lo que la firma no era un problema. Pero ya no sentía ningún respeto por su padre debido a sus inquebrantables prejuicios que mostraba constantemente hacia los negros y los mexicanos. No vivíamos lo bastante cerca como para pasar mucho tiempo juntos, y me aliviaba no haber notado esa cualidad reflejada en Laura. Un conocido común había recurrido a los servicios del investigador privado que contraté para averiguar si su mujer le había sido infiel. Al día siguiente de mi primera sospecha, acudí a la oficina del investigador privado para explicarle mis necesidades. Cuando pagué por sus servicios, no perdió el tiempo y se puso a trabajar en el caso. Mi mujer tardó unos días en volver a la normalidad después de lo que yo creía que era su primera aventura. Parecía creer que se había librado de ser descubierta mientras yo fingía ser un marido cariñoso. Se ofreció voluntaria para otra noche de trabajo hasta tarde una semana después. Parecía haberse aclimatado a la idea de eludir el escrutinio y continuar con sus fechorías, ya que volvió sin sentirse tan culpable. Al día siguiente, mis dudas se confirmaron cuando llamó el investigador.
Estaba teniendo una aventura con un compañero de trabajo, manteniendo relaciones en el trabajo fuera del horario laboral. Al parecer, el investigador pudo obtener algunas imágenes borrosas desde el edificio de enfrente. Sin dudarlo, le permití que siguiera adelante con la adquisición de imágenes de video, a pesar de que supondría un mayor coste. Me aseguré de que se reembolsaran los gastos. Yo, por mi parte, informé a Laura de que había mentido sobre mi enfermedad estomacal para evitar mantener relaciones sexuales con mi mujer. No podía tener la sensación de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual de ella. Puse en marcha mi estrategia en cuanto fui consciente de esa preocupación. Como vicio, me gustaba el póker. Mis incursiones en el póker en línea, que implicaban pequeñas entradas de $5 o $10, me daban unos beneficios respetables, sobre todo teniendo en cuenta mi condición de aficionado, y una vez al mes me reunía con amigos para jugar. Habíamos ahorrado algo más de $200,000, en su mayor parte procedentes de mis aportaciones. Estaba decidido a no dejar que Laura se llevara ni una fracción. Aquí tenemos el póker en línea. Para jugar al póker de forma anónima, utilicé mis habilidades para crear 5 cuentas distintas en un determinado sitio. Planeé combates en los que competiría cara a cara conmigo mismo, con la intención de perder. Incluso si el sitio web se quedaba con una parte de las ganancias de Laura en cada partida, seguía siendo menos de lo que podría haber obtenido en un acuerdo de divorcio. La idea de perder nuestro dinero a manos de 5 personas distintas no parecía tan sospechosa como si se tratara de una sola. Al no ser un establecimiento con sede en Estados Unidos, era muy poco probable que la sala de póker en el extranjero en la que jugaba revelara información alguna sobre sus clientes. Había vaciado nuestras cuentas en solo una semana, dejándonos solo $10,000. Avisé al investigador privado después de que Laura volviera a mencionar otro trasnoche en el trabajo, lo que ocurrió exactamente una semana después. Según sus palabras, se encargaba de todo. Esta vez, de camino a casa, casi no sentía remordimientos. Su adulterio estaba adquiriendo un estilo más refinado. El investigador privado me aseguró a la mañana siguiente que tenía las pruebas que necesitaba. Como el video me pareció más que suficiente, decliné un informe escrito y me llevé el DVD de su despacho. Reconociendo sus esfuerzos, le pagué los gastos y le dije que no tenía que disculparse porque no era él quien me había traicionado. Volví a mi despacho con el DVD, me encerré dentro y le dije a mi ayudante que no me molestara. Para mi sorpresa, me sentí completamente tranquila mientras pulsaba el play. Para ser sincero, ya era consciente de su adulterio, así que este video no cambiaría nada. Las imágenes, grabadas con una cámara oculta en el bufete, eran nítidas. Me preocupaba más que se cubrieran mis necesidades que la forma en que el investigador privado lo conseguía. El investigador me dio mucha información sobre el amante de mi mujer, aunque yo no lo conocía. Lo tenía todo sobre él: estado civil, número de hijos, árbol genealógico, ciudad natal y religión. Me sorprendió un poco la raza del hombre, era negro, que el investigador privado no había mencionado antes. Sin saber que el amante de mi mujer era negro, pedí expresamente que me grabaran en video y nunca había visto las primeras imágenes. Ella perseguía a un hombre negro con amplios bienes, como era de esperar. Sin embargo, mientras le observaba, no pude evitar darme cuenta de que era más o menos de mi misma talla, si no ligeramente más pequeño. Cualquier sentimiento que pudiera haber sentido por ella se evaporó cuando me despegué por completo del video. Como resultado de su incapacidad para comprender la traición de su cónyuge, varios hombres en mi lugar entran en una espiral de colapsos emocionales. ¿Lo estoy? El por qué es completamente irrelevante para mí. Para mí, lo más importante fue que lo logró. Algo me llamó la atención, guardó silencio sobre mí y su esposa todo el tiempo que estuvimos juntos. Las caricias breves que desembocaban directamente en el coito constituían encuentros sexuales, carecían de interés. La conversación en la que atacaron a los socios del bufete de abogados fue el apartado más destacado. Muy interesante. Fui a ver a mi supervisor después de ver la cinta y le dije que necesitaba una semana libre para ocuparme de algunos asuntos personales. Afortunadamente, estábamos muy cerca, así que le informé del asunto y le pedí su protección. Yendo más allá, se mostró comprensivo porque él había pasado por algo parecido. Me dio un resumen de clientes en otros estados a los que tenía que ver, para que tuviera una buena excusa para no utilizar las vacaciones. Me apresuré a hacer la maleta en casa después de salir temprano del trabajo.
Llamé a mi mujer y me inventé una historia sobre un cliente de otro estado que tenía una emergencia con su ordenador, diciéndole que tenía que ir corriendo a arreglarlo. Viajar a veces por trabajo no era del todo inusual para mí, aunque ocurría en contadas ocasiones. Me dijo que me quería y que me echaría muchísimo de menos, y me rogó que volviera pronto. Me abstuve de decirle yo también te quiero y en su lugar le comenté que tenía prisa por coger mi vuelo. Su reacción ante mi omisión fue un misterio para mí. Después de coger un avión que me sacaría del estado, pasé a la siguiente fase de mi estrategia. Hice muchas copias de la película y las metí en sobres con las direcciones correspondientes. Ya había planeado enviarlas de un día para otro a un conocido de la Universidad de la Costa Este, por cortesía, para poder poner algo de espacio entre ellos y yo. Le informé de la llegada de una caja al día siguiente y le dije que la abriera, clasificara el contenido por matasellos y enviara cada cosa por separado. Tomé precauciones para demostrar mi coartada a medio camino del país haciendo que testigos dieran fe de mi paradero y empleo. Puede que pareciera demasiado clandestino, pero mi objetivo era que no me descubrieran. Todas las personas relacionadas con el bufete de Laura, incluidos los padres del hombre, su mujer y el pastor de su iglesia, recibieron vídeos. Entre los muchos destinatarios estaban mis suegros y el pastor de su iglesia, así como todos sus ex amigos conocidos. También fueron a parar a nuestros conocidos actuales. A diferencia de otros hombres, a mí no me daba vergüenza contar a mis amigos la infidelidad de mi mujer. Yo era el inocente, ella fue la que rompió las promesas, no yo. Junto con la película terminada, recibí una lista de sitios de aficionados donde podía colgar la cinta de forma anónima para consumo público y el video fue enviado a mi casa. La tormenta se desató finalmente el jueves. Aunque me faltan los detalles, sé que mi mujer y su amante fueron despedidos inmediatamente tras ser convocados al despacho de su jefe para presentar la condenatoria grabación. Los amigos que habían visto la cinta empezaron a llamar al teléfono de mi mujer poco después. Su padre perdió los papeles por teléfono y cortó inmediatamente toda comunicación con ella y su madre. Varios amigos me llamaron al móvil el viernes y querían saber más sobre las películas. Seguí actuando como si estuviera en el extranjero por negocios y no tuviera ni idea de lo que hablaban. Me sentí aliviado cuando me pusieron al día de la evolución de la situación, eso demostraba que algunos de mis amigos me apoyaban más que mi adúltera esposa. Después de marcar mi número, Laura contestó con una voz que delataba su ansiedad. Tras comunicarle la noticia de las llamadas de nuestros amigos en relación con el video, le dije que volvería pronto y le advertí de que, si los informes eran ciertos, probablemente debería ir a buscar un abogado. Se había escapado al volver a casa, llevándose lo estrictamente necesario. Había buscado consuelo en casa de una amiga que acababa de divorciarse, casualmente a causa del adulterio de su amigo, según supe más tarde. Cuando contraté a un abogado para iniciar el proceso de divorcio, juré no tener más comunicación con Laura que a través de nuestros respectivos asesores legales. Desgraciadamente, su abogada no me impresionó, ya que tuvo dificultades para restablecer la confianza de los clientes después de que la controversia hiciera que otros abogados evitaran trabajar con ella. Teníamos $10,000 en bienes y ella se opuso enérgicamente cuando se lo dije. El resto, sin embargo, se había perdido en el juego antes de que yo descubriera su aventura y tenía pruebas de ello. Nuestra casa, el único activo que nos quedaba, había perdido valor en el mercado inmobiliario después de solo 3 años de ocupación. Como Laura no comprendía la gravedad de la situación, el tribunal la obligó a vender la casa y dividir el dinero a partes iguales. A mí no me importaba y no tenía planes de quedarme, sobre todo porque estaba en paro y no podía hacer frente a los pagos. Me gasté $8,000 en pagar la hipoteca restante, lo que redujo nuestro valor neto a $2,000. Ella también reclamó una pensión alimenticia. En última instancia, el tribunal denegó su solicitud de pensión alimenticia al considerar que su desempleo era autoinfligido, a pesar de que era capaz de trabajar. Aunque apenas cubría los honorarios de su abogado, le envié un cheque de $1,000. Laura sabía que nunca encontraría trabajo en nuestra ciudad debido a la inmensa fama del escándalo, estaba prácticamente sola y se había cavado su propio agujero financiero. Su familia también la había abandonado. Su única opción era abandonar el país. Después de que el anterior empleador de Laura hiciera la vista gorda ante una aventura entre 2 empleados casados que tuvo lugar mientras trabajaban, juré demandarles. Estaban dispuestos a pagar $300 para reparar su mala reputación.
Pude recuperar la mayor parte de mi dinero cuando cerré mis cuentas de póker en línea. En términos de dinero, salí prácticamente ileso, pero lo habría cambiado todo por una esposa fiel, una pérdida irreemplazable. Desde entonces, me he enterado de que Laura lo pasa mal como camarera y que, por alguna razón, cada vez que solicita un nuevo trabajo aparecen copias de su ahora famosa película. Por desgracia para Laura, su currículum está manchado por un historial de errores en el trabajo y comentarios negativos sobre anteriores empleadores. ¿Quién soy yo para juzgar? Tengo algunos benefactores entre mis amigos. ¿Te vas a casar? Tal vez, pero sería sincero sobre mis sentimientos hacia el adulterio, independientemente de si ayudó o perjudicó mi matrimonio con Laura.